vamos a entrar a esta época oscura para nuestro país, y no solo para Bolivia, sino en varios países se ha replicado el tema de las dictaduras militares, y pues ha dejado grandes secuelas, ¿no? A lo que sería dentro de nuestra historia de Bolivia, el tema de dejarnos ciertos legados con algunos personajes importantes que han tratado de contrarrestar este poder que, que estaba repercutiendo en estos años. Ya, estábamos hablando de los últimos presidentes en donde ya habían sido ya seleccionados mediante el tema de elecciones, ¿sí? O sea, democráticamente, con el tema de esta revolución nacional, y pues hemos entrado en esta época desde 1964 hasta 1982, donde empiezan estos gobiernos militares, ¿ya? Eh, a nivel América Latina, pues ha habido grandes cambios y no va a ser también la excepción para Bolivia. Con René Barrientos, que era el vicepresidente de Víctor Paz Estenssoro, perdón, quien estaba como vicepresidente en esos años, ha hecho un golpe de Estado hacia Víctor Paz Estenssoro y él ha asumido el tema de la presidencia. ¿Ya? Él era de Cochabamba, ha tenido una serie de gobierno, por decirlo así, el tema de su presidencia. Ha tenido como 3 tomas de la presidencia, el primero que ha sido del 5 de noviembre de 1964 hasta el 26 de mayo de 1965. Luego nuevamente desde el 26 de mayo hasta 2 de enero de 1966. Ya estas 2 primeras gestiones, el primero ha sido supervisado por una junta militar y el segundo con un copresidente que estaba gobernando. Y finalmente el tercero es donde ya él tenía el poder absoluto, por decirlo así, de la presidencia. Bien. René Barrientos ha hecho algunos actos importantes también. El más importante, creo yo, es el tema de este pacto militar campesino, que estaba buscando esta alianza con lo que son los campesinos y las Fuerzas Armadas. Quería garantizarles de alguna manera el tema de la reforma agraria para que sea validero tanto en su gobierno y asimismo para los futuros gobiernos. Ya entonces se ha agarrado más de esto por el tema de que quería este apoyo popular. ¿Ya? Entonces, si los campesinos le iban a apoyar, tenía la garantía de ellos y su apoyo, y de esta manera a los campesinos se les daba también esa garantía de que se respete sus tierras, mientras el gobierno podría ayudarnos, ya sea con las fuerzas militares, y también acudir, ¿no?, ante sus demandas en cuanto a su tierra y todo aquello. Entonces es por ello que ha surgido este pacto militar campesino, que a su vez, pues, los campesinos han tenido que ser acatados nomás a las Fuerzas Armadas y han sido dependientes tanto del gobierno y de las Fuerzas Armadas. A su vez, otro acto también importante es el tema de promulgar la nueva Constitución Política del Estado, que está vigente, o bueno, que estaba vigente hasta el 2009, donde realmente se hace un cambio trascendental. A ver. Ya. Después de esto, después de este cambio que se ha hecho al tema de esta Constitución Política del Estado, al recibir varias reformas durante varios gobiernos, no se ha llegado a promulgar. Entonces, finalmente en su gobierno es donde se promulga y no ha sufrido ningún cambio absoluto, ¿no? Solamente algunas reformas, implementar algunas leyes, cosa que en el 2009 finalmente disculpen eso, ya. Entonces, debido a ello, pues en el 2009 es donde realmente se ve este cambio total de lo que es la Constitución Política del Estado, haciendo muchos cambios que han repercutido en el desarrollo de nuestro país. ¿Ya? Bien, otro acto importante es que durante su gobierno se ha logrado sofocar esta guerrilla del Ñancahuazú, donde estaba a la cabeza el guerrillero Ernesto Che Guevara, ya que más adelante vamos a ir viendo a detalle este caso en particular, porque siendo una revolución
externa también ha llegado a lo que sería nuestro país, con ciertas influencias políticas, ¿no? Para que cambien el estado en el que estábamos nosotros, ya bajo el poder de estos militares también. Después tenemos otro acto importante, es que ha sofocado manifestaciones de los mineros. Esto más conocido como la masacre de San Juan, que se ha llevado en 1967. Y en ese mismo año también se ha creado esta Universidad Técnica José Vallivian en Trinidad. Bien, lo que quería en estos años René Barriento era desmovilizar el tema de los campesinos, por eso les ha ofrecido este pacto, ¿no? Y de alguna manera su apoyo también les va a permitir hacer otros actos administrativos en cuanto a infraestructura, en cuanto a los medios de comunicación, la minería, la energía, la seguridad y desarrollo regional, y también lo que son estas obras públicas, ¿no? Y ahí, en cuanto a la infraestructura, el tema de algunos proyectos camineros, los caminos era lo que realmente se necesitaba para el tema del transporte de los minerales, como lo hemos visto en varios de los gobiernos, ¿no? Entonces, también se ha creado la construcción de estos proyectos hidroeléctricos en Corani, en Santa Isabel, en Cochabamba. En cuanto a medios de comunicación, durante su gestión tenemos la instalación del Canal 7, el canal estatal, que hasta hoy día sigue funcionando, ¿no? Desde 1969. Asimismo como esta empresa nacional de radio. Y pues también en cuanto a minería, se ha hecho el arrendamiento de la mina Matilde a una empresa estadounidense para la explotación de este mineral del zinc. En cuanto a la energía, se ha hecho una renovación de contrato con la Gulf Oil Company para la provisión de petróleo. En cuanto a la seguridad, se ha hecho un traspaso de armamento de la policía a las Fuerzas Armadas. Y de esta manera, pues en cuanto a las obras públicas, también la instalación de servicios públicos, el agua, el alumbrado, el alcantarillado, el tema de los pavimentos, el tema del pavimento en los caminos más importantes, ¿no? Y así en las ciudades más importantes, en este caso las ciudades capitales y las provinciales, ya las más concurridas, eso de acuerdo también a la petición de los mismos campesinos que estaban pidiendo el tema de este desarrollo, tanto en cuanto a estas infraestructuras. A ver, veamos estos puntos importantes. Empezaremos por la masacre de San Juan. Ha ocurrido en la madrugada del 24 de junio de 1967 durante su gobierno de René Barrientos. Ya diré, el lugar ha sido en las minas de Catavi, siglo XX, en el departamento de Potosí. Las cifras han variado de acuerdo a historiadores, incluso otras fuentes, en donde se estima que entre 20 y 30 personas han muerto durante este ataque y un poquito más de lo que serían 70 personas heridas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la información de algunos historiadores, esto se debe porque había una cierta tensión entre el gobierno y lo que son estos sindicatos mineros. Ya recordemos que hasta estos años los sindicatos estaban aprobados, tenían garantía del gobierno y por ello también tenían la potestad a reclamar por el tema de sus derechos laborales. Ya, cosa que con la Revolución Nacional del 52 pues ha tenido mayor peso todavía. Ya, entonces, debido a esto, el papel que se ha desempeñado por parte de los mineros era como una resistencia que se ha presentado frente al gobierno militar. Entonces, de acuerdo a esto, pues el gobierno militar, para tratar de sofocar esas demandas sociales y para que no influyan en cuanto a la política, a los trabajadores mineros se les ha cercado, por decirlo así, en donde que ya no continúen con el tema de estas demandas. Ya, o sea, para que tampoco influencien a otras personas, a otros campos o centros mineros, otras cooperativas. Entonces, de esta manera la ha visto conveniente este gobierno de tratar de sofocarlas a través de esta masacre. Y no solo en Potosí, también se ha llevado en Cochabamba, también un saldo de muertos también en otros sitios mineros. Ya, entonces, de esta manera, pues, era como tratar de controlarlos, ¿no? A los mineros, para que no se alíen con movimientos guerrilleros que estaban operando en Bolivia. Recuerden que estábamos hablando de
este punto de Che de Guevara. Entonces, en esos años ya estaba llegando, se decía que iba a llegar a Bolivia porque estaba buscando un centro de donde podía expandir el tema de su revolución, de Ernesto Che Guevara. Entonces, por ello, el gobierno ha tratado de mantener ello, y entonces, con más razón, ha tenido más motivos para ir directamente a este lugar donde se ha dado esta masacre de San Juan. ¿Ya? Entonces era una forma de presionarlos y que no sigan con el tema de estos pensamientos políticos y que no afecte a su gobierno también. ¿Ya? Entonces esta intervención militar ha acabado con ello, con esta represión brutal que ha causado muchos heridos y también muertes, no solo de los trabajadores mineros, porque en las minas también trabajan familias, mujeres, niños, ya lo hemos visto. ¿No? Entonces de esa manera, pues, de una forma brutal, en medio de este festejo que se celebraba por el tema de San Juan, pues también se ha llevado, aprovechando, ¿no? Que estaban, no estaban precavidos, por decirlo así, los trabajadores, entonces ha sido un blanco fácil, y los militares han llegado directamente con armamento pesado, como ametralladoras, para directamente dispersar a toda la multitud. ¿Ya? Entonces hay una fotografía que les he compartido de lo que ha quedado, ¿no? De velar a los cuerpos durante esa jornada. Bien, otro representante, podríamos decirlo, durante estos gobiernos militares ha sido David Toro, un expresidente que, más allá de participar como tal, un político o presidente como tal, en estos años ha coadyuvado en cuanto a ideologías del socialismo militar. Ya, entonces el tema de su pensamiento ideológico que tenía David Toro se ha visto reflejado en los gobiernos de René Barrientos y Alfredo Obando. Entonces, de alguna manera, pues, el tema de sus políticas que manejaba en su gobierno y la idea que tenía también él, pues ha influenciado mucho en estos gobiernos militares. ¿Ya? Bien, después de René Barrientos, asumió la presidencia Luis Adolfo Siles. Ya, cuando pasó el tema de este suceso de gobierno, se debió a que el expresidente René Barrientos visitó una localidad en Cochabamba llamada Arque, en donde su helicóptero ha tenido un problema, lo que le ha producido un accidente, y pues lo que ha derivado en la caída y finalmente el incendio de este mismo helicóptero, lo que ha quedado como saldo a las 3 víctimas que estaban ahí. ¿Ya? Entonces su muerte se ha producido el 27 de abril de 1969, es donde ahí Luis Adolfo Siles asume la presidencia por un corto tiempo, en donde también ha hecho algunos actos administrativos, como incorporar el Pacto de Cartagena, para que finalmente se alíe, ¿no?, posteriormente a esta Comunidad Andina de las Naciones, 1969. También ha llevado el proyecto de constituir el tema de la televisión boliviana, y fue derrocado también por Alfredo Obando. ¿Ya? Alfredo Obando es quien le ha asumido como presidente. Bien, otros actos administrativos también de Luis Adolfo es que ha hecho, en cuanto de la infraestructura, también ha declarado prioridad el tema de la construcción de camino y pavimento de Sucre-Camiri. Después, el tema de esta reorganización del Instituto Diplomático Antonio Quijarro en La Paz. Y en cuanto a la minería, ha autorizado a la Comibol para instalar sus hornos de fundición de bismuto en Telamayo. Y en cuanto al petróleo, pues ha permitido adjudicar algunas áreas de reserva fiscal a YPFB. Y asimismo la creación de esta Corporación de Desarrollo Rural para consolidar la reforma agraria y mejorar la calidad de vida de los campesinos. Ya en ese entonces, pues, querían más el apoyo de la comunidad popular, si así se lo quiere ver. ¿Ya? También estaba tratando de implementar algunos premios nacionales, como el tema de este Premio Nacional a la Mujer de Bolivia, con una medalla de oro y premio económico. Ha tratado de que se pueda facilitar el tema de los créditos en cuanto a la artesanía y pequeñas industrias. Y en cuanto a la nacionalización, pues se ha hecho una reversión al Estado con concesiones otorgadas a la Gulf Oil Company, que se ha dado
en el gobierno de René Barrientos, ¿no? También se ha hecho esta firma de contrato con la firma alemana Klöckner para constituir la fundición de estaño en Vinto y declarar a Oruro como centro metalúrgico de Bolivia. ¿Ya? Entonces, de esta manera, pues, solo algunos actos importantes que se ha hecho con Luis Adolfo Siles, y más allá también de que ha tratado de apoyar, ¿no? Porque seguramente en esos años estaba retardando más documentos para que se aprueben o se promulguen, como la ley de bases del Poder Ejecutivo, el tema de aprobar el Estatuto Orgánico de las Empresas Nacionales Ferrocarriles. Entonces, varias leyes, varios temas políticos y en sí en beneficio del país se estaban rezagando, más por el tema de estos golpes de Estado. Bien, Siles ha tenido que dejar el tema del gobierno porque quien realmente tenía que estar a la cabeza era el general Obando Candy, Alfredo Obando Candy, ya quien se estaba en esos años en Estados Unidos, pero pues tenía decidido sí o sí a ocupar el lugar de René Barrientos. Pero pues como no ha llegado, finalmente es el anterior presidente Luis Adolfo Siles quien realmente ha tomado el poder, y finalmente ya mediante un mandato de Fuerzas Armadas Obando ya se ha apoderado del gobierno, y pues a Siles ya lo han derrocado, ¿ya? Y pues en este caso Alfredo Obando ha nacido en Cobija y también tiene una sucesión de tres tipos de gobierno en donde también ha participado como un copresidente dirigido también con una junta militar que lo ha designado como copresidente desde el 26 de mayo de 1965 hasta lo que sería 1966, ¿ya? Y después del 6 de agosto desde el 2 de enero de 1966 hasta el 6 de agosto de 1966, y finalmente su gobierno legítimo del 26 de septiembre de 1969 hasta el 6 de octubre de 1970. Durante su gobierno se ha hecho igual grandes cambios, ha sido apoyado por personalidades que vamos a ir viéndolo. Entre ellos está el tema de la planta de refinación del bismuto en Talamayo. También lo ha declarado a Oruro como el centro metalúrgico de la República y así como capital folclórico de Bolivia. También se ha hecho esta segunda nacionalización de los hidrocarburos, llevando a cabo por el ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz, y ha expropiado lo que sería esta empresa Gulf Oil Company, el tema de la empresa, ¿no? Y de esta manera también se ha autorizado a los dirigentes obreros a reorganizar el tema de la COP, porque en ese entonces tenían un cierto acuerdo con el tema del gobierno, ya para el apoyo y así en el tema de los sindicatos. Finalmente ha sido derrocado por Juan José Torres, que más adelante lo vamos a ver. Bien, Marcelo Quiroga Santa Cruz ha sido uno de los ministros y una de las personalidades más importantes durante estos gobiernos militares. Ha sido cochabambino, ha participado como ministro de Minas y Petróleo durante este gobierno de Alfredo Obando en 1969. Entonces, lo que requería directamente era el tema de la nacionalización. También ha sido postulado o elegido como diputado, y desde ahí prácticamente ha comenzado su carrera política a través de estos gobiernos, ¿no? De factos. Y pues vamos a ir viendo lo que también ha apoyado, ¿no? Al tema de esta nacionalización y en sí al tema del gobierno de Obando. Bien, Marcelo Quiroga Santa Cruz, al tener ciertas políticas conservadoras, fue como un enemigo, por decirlo así, o como una bomba de tiempo para otros gobiernos, ¿ya? Por ello, pues, ha llegado a ser asesinado durante la dictadura de Luis García Meza por el tema de estos pensamientos, e incluso por algunos otros gobiernos que también representaba un fuerte enemigo en cuanto a sus ideologías, que podía presentarlo en otras organizaciones sindicales. Ya, entonces de esta manera, pues,
también se ha convertido como opositor en los regímenes de Banzer y García Meza, ¿ya? Donde ha habido mayor persecución a los políticos que estaban en contra de los gobiernos existentes. Por ello, pues nos va a llevar al tema de su asesinato el 17 de julio de 1980. Bien, tenemos después de Obando, llega nuevamente este golpe de Estado por Juan José Torres y el de Cochabambino también. En cuanto a sus actos administrativos, ha convocado una asamblea de pueblo de 1971 intentando organizar una representación sindical y popular en el gobierno. Entonces, de esta manera estaba tratando de apoyar y crear estas reformas socialistas para que tenga una orientación marxista, con lo que quería transformar en sí el tema del país a esta nueva ideal de gobierno que es el socialismo, ¿ya? Y pues quería obviamente reestructurar el país en cuanto a política y lo que sería económico del país. De esta manera se ha aprobado también la nacionalización de la mina Matilde y la fundición de estaño en Vinto. Finalmente, pues su gobierno ha sido derrocado por otro golpe de Estado, en este caso a cargo de Hugo Banzer Suárez. Ya él ha gobernado desde 1971 y 1978. Este gobierno ha sido el más duro y cruel en cuanto a los gobiernos militares, ¿ya? Y junto a Luis Arce Gómez. Ya, entonces de esta manera también vamos a rescatar algunos actos que ha hecho durante su gobierno. Una vez establecida esta dictadura militar, que ha durado casi 7 años, y en donde se ha caracterizado por el tema de esta represión política y censura a todos los opositores. Por ello, aquellas personas que se agrupaban o que tenían diferentes ideologías frente a este nuevo gobierno, pues eran censurados o reprendidas o apresadas en todo caso. ¿Ya? Entonces, de esta manera también ha impulsado la inversión extranjera y tratar de mantener la estabilización económica, ¿ya? Especialmente en el tema de los hidrocarburos y minería. Seguíamos viviendo el tema de una crisis económica, por lo que la principal fuente de ingreso de nuestro país seguía siendo el tema de los minerales. Se han firmado algunos acuerdos económicos con algunas empresas extranjeras para modernizar el tema de nuestra infraestructura, ¿ya? Y pues su gobierno ha sido conocido como tener una fuerte oposición contra los movimientos sindicales y sociales, que ha resultado en varias represiones violentas, ¿no?, durante su gestión. Es por ello que también se tiene este personaje, Luis García Meza, que actuaba ya como un representante de su gobierno, jefe militar. Aunque no ha llegado al poder en estos años, solamente era parte del gobierno de Hugo Banzer Suárez, también ha influido en cuanto a estas represiones sociales, ¿no?, para apoyar el tema de su gobierno de Hugo Banzer Suárez. Y finalmente, él ya más adelante vamos a ver que ha tomado el poder en 1980, dejando grandes saldos para nuestro país. Otro personaje también importante es Jorge Ríos de Lens, que también era un aliado junto a Hugo Banzer y también ha ayudado a mantener el control que tenía este gobierno para reprender al tema de estos agrupaciones sociales, ¿no? Entonces, para que no estén en contra del tema de su gobierno y que estén aliados y que trate de mantener el tema del control, obviamente violentamente, para que no inspiren a otros actos también violentos. Bien, este es el caso de Marcelo Quiroga, que más adelante igual lo vamos a ver. Bien, durante el gobierno de René Barrientos, habíamos dicho que ha hecho un acto importante que ha sucedido en esos años,
es el tema de promulgar la Constitución y el tema de esta alianza con los de las fuerzas militares, así como con los campesinos, pero también ha ocurrido el tema de esta guerrilla que estaba llevándose a manos de Ernesto Che Guevara. Ya, esto empezó con una serie de viajes que realizó este personaje, nacido en Argentina en 1928, tiene esta nacionalidad argentina-cubana, y pues ha sido una de las figuras más importantes de este siglo XX. Vamos a empezar con un poquito de información en cuanto a su primer viaje que ha realizado en Latinoamérica, que lo ha realizado en 1951 con una motocicleta. ¿Ya? Entonces, lo que quería ver era el tema de ver cómo era la situación laboral, el tema de los mineros, ya ha pasado por Chile, ha pasado por México y pues por Perú también. Entonces, en esos lugares ha visto que la explotación laboral, por decirlo así, ha sido muy, muy fuerte y muy influenciada por parte de los gobiernos que estaban en esos años, ¿no? Y en esos países, lo que ha despertado su conciencia sobre estas injusticias sociales por parte de los derechos laborales que no se cumplían o que simplemente estaban escritos en papel y no se plasmaba como hechos para estos países y en sí para estos trabajadores. Entonces, de esta manera ha empezado con esta ideología de cambiar ello, ¿no? Entonces, por ello, cuando ha regresado de su viaje, de su motocicleta, ha regresado a Argentina, ha completado el tema de su carrera de medicina y se ha graduado en 1953. Y es en 1954 donde empieza a hacer estos cambios. Ha viajado a Guatemala, en donde ya ha visto el tema de algunos exiliados políticos. También le ha llamado la atención el tema de Cuba, cómo está pasando el tema de su gobierno. Y ha tenido un mayor énfasis en esta ideología marxista, que es el socialismo moderno, si así lo queremos ver. Entonces, de esa manera, pues, ha llegado en un viaje a México, en donde ha conocido a los hermanos Castro. ¿Ya? Entonces, en ahí le han compartido ciertas ideas, han empezado a compartir, ¿no?, esta ideología que ellos mismos buscaban. Entonces, en esos años, estamos hablando de 1954, es donde en algunos países ya estaban viviendo en el tema de esta dictadura. Y lo mismo pasaba en Cuba. Estaban bajo este dictador Fulgencio Batista, que realmente querían derrocarlo, ya por estos dos personajes, tanto los hermanos Castro y con el apoyo de Guevara, pues se han unido, constituyéndose un movimiento revolucionario. ¿Ya? Entonces, de esta manera han ayudado con el tema de esta expedición que se ha llevado en Cuba y se ha terminado finalmente en lo que es una revolución cubana. ¿Ya? Entonces, Che Guevara, al fortalecer el tema de este movimiento revolucionario, en donde Castro finalmente ya han ejercido el poder y ya lo han eliminado el tema del dictador, han implementado el tema de esta ideología del socialismo, ¿ya? Es en donde ahí finalmente a Ernesto se le brinda la nacionalidad cubana. Como este nuevo régimen revolucionario estaba al mando, entonces en ahí le han dado esta potestad de otorgarle esta ciudadanía cubana. Por ello tendría esta nacionalidad tanto argentina y cubana. ¿Ya? Ha ejercido grandes cargos como el jefe militar de la cabaña, el jefe de capacitación del ejército rebelde, jefe del departamento de industrialización del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, presidente del Banco Nacional de Cuba, jefe militar de la región de Occidente, y finalmente también ha colaborado con Fidel Castro para el tema de esta construcción de esta nueva ciudad. Y así, en el ámbito económico, pues también ha repercutido con esta conexión o este intercambio comercial con otros países, como con Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, como ellos tenían esta idea de que todo lo que estaba dentro del país tendría que ser para el mismo país, así mismo como todo lo que se ganaba, se generaba, todo tenía que ser para el mismo país.
Entonces, han empezado con el tema de nacionalizar las empresas extranjeras que estaban en Cuba. Y han empezado con estas empresas estadounidenses en 1960. Y como respuesta, pues Estados Unidos ha prohibido las exportaciones a Cuba, lo que ha dado a este embargo que le ha dado Estados Unidos. ¿Ya? Entonces se ha cerrado este vínculo diplomático que se ha tenido entre Cuba y Estados Unidos. Pero pues finalmente con eso Ernesto ha buscado nuevas alianzas, es por ello que ha buscado hasta el presidente o el líder de lo que sería de la Unión Soviética, el Nikita Khrushchev, quien le ha concedido honores de jefe de Estado y han firmado un acuerdo, han negociado un acuerdo donde hacían un intercambio de suministro de armas, petróleo y a cambio de lo que sería el azúcar. Entonces, de esta manera se ha fortalecido esta alianza con la Unión Soviética y finalmente en 1961 es donde se corta total relación con lo que sería Estados Unidos y finalmente ya ha derivado hasta lo que se vive hoy en día, ¿no? Con Cuba, estas relaciones diplomáticas que están nulas entre ambos países. Bien, entonces, equipado, por decirlo así, Ernesto Guevara ha empezado con esta revolución continental. Quería ver reflejado lo que estaba en Cuba, reflejarlo en todo lo que es Sudamérica. Por ello ha empezado con expandir el tema de sus ideologías y el tema de su movimiento revolucionario. Y ha escogido a Bolivia como centro o como una isla primordial para que se vaya expandiendo a otros lugares. Como somos el centro, por decirlo así, el corazón de Sudamérica, tenemos fronteras con varios países, entonces era un lugar propicio para que empiece el tema de su revolución. Ya, entonces ha empezado con ciertas alianzas, no ha llegado a muchos revolucionarios que salían a su movimiento, pero pues finalmente ha tratado de plasmarnos su ideología en el país y con el tema de que en estos años estábamos bajo el gobierno de René Barrientos y tenía una cierta alianza con los campesinos, no ayudaba el tema de que podían esconderlo fácilmente a Ernesto. ¿Ya? Entonces, de esta manera se ha escondido en las montañas de Bolivia para que no lo puedan encontrar porque estaba buscado. Y de esta manera querían cortar el tema de estos movimientos, ¿no? Que estaban en contra del pensamiento de los gobiernos militares. Entonces tenía difícil acceso, tenía escasos recursos, por lo que estas condiciones no le han permitido seguir con su lucha. Finalmente, el 8 de octubre de 1967, lo han herido en una emboscada en La Higuera, en donde lo han apresado y al día siguiente finalmente un sargento, Mario Terán, ejecutó al Che Guevara, ya en esta escuela de La Higuera. Finalmente, pues, para una muestra de escarmiento, por decirlo así, a la población y hacia el público total, se ha mostrado su cuerpo y se lo ha exhibido públicamente en este lavadero de mármol en el hospital local de Valle Grande. Entonces ha sido muy repercutido el tema de esta información en los periódicos, de la manera como se ha exhibido su cuerpo. Entonces, como les digo, en esos años el tema del gobierno militar era una forma de escarmiento para aquellos que estaban queriendo alzarse en contra del gobierno. Entonces, finalmente, con eso se ha dado fin a este movimiento revolucionario de Ernesto Che Guevara. Bien, pero ¿qué ha pasado? Volvemos a nuestro país y estamos buscando el tema de esta transición en busca de la democracia. Entonces habíamos vivido una situación donde 9 presidentes en 4 años y medio estaban experimentando el tema de la presidencia, con ciertos cambios políticos, había una inestabilidad política, económica y el tema de la población también estaba al borde de explotar, por decirlo así, porque no buscaban salidas, ya no sabían a quién poner el tema del poder y algunos simplemente no podían llegar al tema del poder, ¿no? Entonces había ciertas tensiones incluso dentro del gobierno, dentro de los militares, las fuerzas aéreas y los mismos conservadores de esos años que estaban tratando de conservar o mantener el tema
de los gobiernos militares, ¿ya? Y asimismo querían tener el control sobre la población. Entonces estaban buscando que un camino también, el partido izquierda estaba buscando este camino hacia el socialismo, ya con lo que se había acabado con Che Guevara. Es así que nace esta fuerza política, la UDP, la fuerza política que ha logrado aglutinar a la sociedad civil, ya la Unión Democrática Popular. Y también estaba formada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, que es el MNR, y lo que sería el MIR, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, y también el Partido Comunista. ¿Ya? Entonces, a sucesión de esto, pues ha empezado una serie de asumir el control, ¿no?, del país. Por ello, pues han empezado con el tema de estas elecciones, donde se ha llevado entre 1978, 1979 y 1980. Pero pues en 1978 se ha denunciado un fraude electoral, en donde ya ha habido otros cambios políticos también. Entonces el MNR, por ejemplo, y el partido de lo que es Hugo Banzer, el ADN, y también el PC1, el Partido Socialista 1 de Marcelo Quiroga Santa Cruz, también estaba partícipe dentro de estas convocatorias de las elecciones. En 1979 se lleva un empate electoral en donde se enfrenta la UDP y MNR. Luego, pues han tenido que buscar una solución, ¿no?, para ambos. Seguramente vamos a irlo viendo reflejado a través de estos gobiernos. Bien, tenemos al gobierno de Juan Pereda Asbun, que ha tomado el gobierno desde el 21 de julio de 1978 hasta el 24 de noviembre de 1978. ¿Ya? Su gobierno es donde se ha llevado la anulación de las elecciones debido a una muestra o pruebas de fraude. Finalmente ha asumido la presidencia a través de un golpe de Estado Hugo Banzer, quien había gobernado un periodo más o menos de 10 años. Ya finalmente ha sido derrocado por David Padilla, y de esa manera pues vemos otra sucesión de gobierno, y en este caso él también ha adquirido el tema de unas segundas elecciones para que sea de forma democrática en 1979. Algún acto administrativo importante es que se ha adquirido la fundición de Carachipampa. Es uno de los actos más importantes que ha hecho durante su gestión, o su corta gestión en todo caso. Y de alguna manera, pues, no se contaba con un presidente electo. El Congreso ha logrado reunir y para elegir también un presidente, ¿no?, en donde ya no existía el tema de una mayoría absoluta. Sin embargo, estaban buscando una forma de tener el control, ya sea por una junta militar o el tema de un Congreso en donde se puede establecer al presidente. Pero finalmente, pues, sube a la presidencia Walter Guevara desde el 8 de agosto de 1979. Ya, también estaba en busca del tema del presidente. Él simplemente ha sido interino, y tras la renuncia de David Padilla, pues lo han elegido por parte de la Cámara de Senado. Entre sus actos importantes también se ha reunido con la OEA en La Paz para lograr el tema de esta reivindicación marítima y tratar de buscar el tema de una salida diplomática, ¿no?, hacia el Océano Pacífico. Pero pues esto ha sido interrumpido por este golpe de Estado de Natush, donde ha frustrado este logro y bueno, esta búsqueda de buscar el tema de la salida soberana a lo que sería el mar. ¿Ya? Entonces, apenas con 2 meses de lo que se había posicionado, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y el 1 de noviembre es donde se ha dado este golpe de Estado. ¿Ya? Y es así que Alberto Natush asume la presidencia. Ha durado unos días el tema de su gobierno, asimismo por el tema de la presión popular, que han pedido el tema de su renuncia, por el tema de las condiciones en las que estaba Bolivia. Entonces, finalmente ha renunciado a condición de que Walter Guevara no ocupe la presidencia. Es así que a través de un
de una cierta concentración por parte de la Cámara de Diputados, se ha escogido a la señora Lidia Guiller Tejada para que asuma el rol de la presidencia. ¿Ya? Entonces ha enfrentado esta crisis económica, también estaba viendo el tema de la devaluación monetaria frente a esta apertura democrática que se estaba tratando de ver en estos años, y pues no pudo tampoco culminar o empezar incluso con el tema de estos actos administrativos, porque también ha sufrido otro golpe de Estado, y en este caso pues sería a la cabeza de Luis García Meza. ¿Ya? Y es así que en 1980 empieza nuevamente con toma de poder de este gobierno militar. Ya Luis García Meza pues ha empezado a gobernar desde el 17 de julio de 1980 hasta el 4 de agosto de 1981. Su gobierno ha sido influenciado por el tema del narcotráfico y la total corrupción que había a través de sus ministros. ¿Ya? Entonces, de esta manera, pues también debido a la presión popular ha renunciado, porque tenía una cierta presión tanto interna en Bolivia, asimismo de manera internacional, económica, además por el mismo desgaste que tenían dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Ya, entonces, de esta manera, pues, entre su gobierno ha declarado el receso de las asociaciones sindicales, empresariales, profesionales, así como los partidos políticos. Ha perdido total la cooperación internacional y, pues, su gobierno se ha destacado por apoyar el tema del narcotráfico. Y lo mismo pasó con Luis Arce Gómez, quien era su ministro de Interior, quien también se lo acusa de forma directa, responsable de algunos grupos paramilitares que han llevado a asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y persecuciones. Además que ha sido implicado en varios asesinatos, como Marcelo Quiroga Santa Cruz, el padre Luis Espinal, y también el caso de la calle Harrington. Entonces, de esta manera, este gobierno, a su cabeza de sus gobernantes también permisivos en cuanto al narcotráfico y en cuanto a la corrupción, pues ha dejado un gran desgaste para nuestro país. ¿Ya? A ver. Antes, como el presidente Luis García Meza le estaba dando total poder, se ha visto estas imágenes que también se lo pueden encontrar en YouTube, chicos, para que vean el grado que tenía Luis Arce Gómez. Sus conocidos lo conocían incluso como el loco, porque tenía una fuerte, ¿cómo les digo? Un carácter muy, muy soberbio. Era realmente impulsivo por el tema de sus acciones. ¿Ya? Por ello, a ver, les voy a mostrar el siguiente video de alguna de sus acciones. El general Luis García Meza estaba entonces henchido de soberbia. Se permitió decir que el sistema que él había implantado iba a durar por lo menos 20 años. Y por supuesto a quien emulaba y estaba próxima era al dictador chileno Augusto Pinochet. Al punto que vimos a altos oficiales del ejército vestidos copiando el uniforme militar de Chile. Pero el otro nombre que causaba temor en Bolivia era Luis Arce Gómez. El ministro del Interior era el encargado de la tarea sucia, o por lo menos la más sucia del gobierno. De que todo boliviano que denigre este país será declarado traidor a la patria. Quiero dejar bien establecido de que yo, al haber presentado este proyecto de decreto ley, después de haber sido estudiado, analizado, el presidente de la República ya en estos momentos lo tiene en su escritorio para la firma. Pero el mayor deseo del que habla es que todos los elementos que han sido aprendidos por los servicios de inteligencia que estaban en función de pseudo sindicalistas
traficantes de la política, activistas, subvertores, tienen que dejar el país. Como dicen los periódicos, hasta dentro de 20 días no habrá un solo detenido en Bolivia. Con esta gente vamos a sacarla del país, los vamos a mandar al exilio, otros los vamos a residenciar para que aprendan a trabajar y otros, a los tontos útiles, los vamos a dejar en libertad para que se integren al país. A partir de ese momento, todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos. No va a haber perdón. Bien, chicos, entonces de esa manera, en esos años, 1980, Luis Arce Gómez era uno de los principales personajes quien ha ocupado este papel importante para reprender política y militarmente a los opositores del régimen. ¿Ya? Entonces, por ello también estaba con el tema de esta frase que decía: caminarán con su testamento bajo el brazo, para que finalmente todos estén firmemente a la voz del gobierno, ¿no? Se dice que aquí en La Paz, por ejemplo, hay una calle muy conocida que es el tema de la Villa Victoria, incluso por Sopocachi, dice que las personas caminaban así apegadas a la pared cuando había en búsqueda de comida, en busca de el tema de ciertos alimentos, ¿no? En búsqueda de salir, incluso en la calle sí o sí tenían que estar así expuestos frente a la pared. Y no ha sido el caso también en varias zonas de lo que sería de nuestra ciudad de La Paz. Bien, también a su cargo, y en este caso en su gobierno de Luis García Mesa, es donde se le alude el tema del asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ya lo han secuestrado y lo han asesinado el 17 de julio de 1980 durante este golpe de Estado, y se dice que estaba llevando una reunión junto con otros líderes en la COP, en la sede central, y en donde finalmente, pues, junto a otros paramilitares, los han apresado toditos y lo han llevado a lo que sería el Estado Mayor, donde finalmente ahí lo han torturado para que finalmente ya no desaparezca, ¿no? Con el tema de su cuerpo, cosa que hasta hoy en día ya no se sabe nada de sus restos, cosa que se le pide totalmente a otras personas, bueno, a los que estaban implicados, a que divulguen, ¿no? Dónde está o dónde se encuentra su cuerpo. Bien, también se le alude con lo que es la muerte del padre Luis Espinal Campos, que él también era un sacerdote jesuita, también ha sido un destacado defensor de los derechos humanos, periodista y cineasta, que ha sido muy comprometido con las causas sociales. A él se lo dice que lo han asesinado por el tema de que era editor de una revista llamada Aquí, y ahí es donde criticaba abiertamente estos regímenes autoritarios y defendía los derechos de las personas, y entonces de esta manera pues era un enemigo tanto para el gobierno de Luis García Mesa. Entonces por ello su muerte ha producido un gran revuelo dentro de lo que sería el país por el tema de esta violencia política que se estaba viviendo en nuestro país. Entonces, de esta manera eran silenciados los periodistas, el tema de los políticos y aquellos opositores que estaban en contra de su gobierno. Asimismo, ha pasado esta masacre de la calle Harrington en lo que sería la zona de Sopocachi, aquí en La Paz, en donde estaban reuniéndose unos jóvenes para ver qué se podía hacer en cuanto a estas políticas que estaban implementándose en esta gestión, en este gobierno. Entonces ellos
estaban reuniéndose de manera clandestina porque estaba prohibido reunirse, incluso en la noche se estaban reuniendo, entonces estaba prohibido totalmente reunirse así en casas porque era obviamente que se estaban enfrentando o estaban conspirando contra el gobierno. ¿Ya? Entonces, es por ello que ha habido este asesinato, por decirlo así, en lo que es en la masacre de lo que es la calle Harrington, ya el 15 de enero de 1981, donde se asesinó a estos 8 jóvenes que estaban tratando de ayudar en sí con las políticas tratando de ver qué se podía hacer con las políticas que se estaban implementando por este gobierno militar. Hay historias igual. Es un video donde se encontraba el tema de esta calle Harrington, que es muy cerca, es por la Landaeta, es conocido de La Paz, es subiendo de la plaza del estudiante. Este 15 de enero se recuerdan 42 años de la masacre en la calle Harrington, recordando siempre a 8 jóvenes bolivianos que en su inclaudicable lucha por la democracia y la defensa de los derechos humanos de la población boliviana fueron torturados y asesinados por el régimen dictatorial de Luis García Meza. Ese fatídico 15 de enero de 1981 se encontraban reunidos para analizar las medidas económicas aprobadas días antes por la dictadura militar. Fue ahí donde son asaltados por 13 paramilitares que llegaron en vehículos e ingresaron al domicilio, mientras otro grupo de paramilitares armados había rodeado el Manzano y un tercer grupo había ingresado a las casas vecinas, bloqueando el barrio. En esta intervención, los 8 representantes sindicales fueron asesinados. El juicio de responsabilidades a Luis García Meza, Luis Arce Gómez y sus colaboradores duró 7 años. Bien, entonces hay un pequeño video de lo que había sucedido en esta masacre de la calle Harrington. Hoy en lo que es el cementerio general de la ciudad de La Paz se encuentra esta roca o esta piedra representativa con la imagen de estos jóvenes, en donde se hace referencia, ¿no?, a la masacre que se ha vivido en estos años. Entonces es como dejar claro que tampoco se ha hecho nada con los responsables, pese a que años más tarde se les ha brindado el tema de responsabilidades, pero para las familias como tal están buscando también que se recuerde y no se pierda el tema de este suceso histórico para nuestro país. Ya, si no me equivoco, había una entrevista donde decía que entre el grupo de personas que se estaban reuniendo esta noche, en la noche donde ha pasado esta masacre, estaban llegando de forma anónima y una señora se dice que estaba llegando en retrasada por unos 10, 15 minutos por el tema de que se estaba escondiendo por parte de estos paramilitares que estaban repartidos por toda la ciudad. Entonces se dice que al momento de llegar a cerca, ¿no?, de lo que sería la Plaza del Estudiante, ya estaba dirigiendo esta calle Harrington, lo único que ha visto es que estaba todos los cuerpos desplamados, todo estaba lleno de sangre, esa habitación donde tenían que encontrarse. Y entonces, a veces el tema de estos sucesos, pues es como si le hubieran salvado a ella, como para quedando de testigo. Bien, finalmente con esos sucesos trágicos que ha pasado durante este gobierno de Luis García Meza, a la condición, ¿no?, de la gente que le estaba pidiendo el tema de la renuncia y asimismo que había perdido el tema del apoyo internacional, asume la presidencia Celso Torelio Pilla, ¿ya?, quien también ha formado parte de esta junta militar y finalmente ya se la designa como presidente interino también para que pueda ayudar con el tema de ciertas medidas económicas y políticas para que mantengan el tema de la democracia, que es lo que realmente se estaba buscando. Pero pues en su gobierno también se lo ha visto vinculado con lo que sería el narcotráfico, que era demasiado permisivo por lo que estaba encontrándose en su apogeo el narcotráfico. ¿Ya? Entonces, por ello, nuevamente se hace
otra designación de presidente y llega a ser el señor Guido Vildosa Calderón, quien asume la presidencia desde el 4 de noviembre de 1981. Ya, entonces, él ha asumido la presidencia de forma interina para que pueda convocar a estas elecciones en 1982, donde finalmente se le entrega la presidencia a Hernán Siles Soazo, que sería su segunda gestión de presidencia, donde prácticamente él tendría que asumir este rol de mantener el tema de la democracia, tratar de reivindicar esta estabilización en lo que sería el ámbito político, económico, y después de todo este periodo de estos gobiernos militares, dictaduras que se ha vivido en nuestro país. Entonces, desde entonces es donde empieza el tema de la democracia, si así lo denominamos, esta democracia contemporánea desde 1982 hasta lo que actualmente ya se estaría viviendo, en donde podemos elegir a nuestros presidentes mediante lo que serían las elecciones, ¿no? Y elegir nuestros presidentes constitucionales. Bien, chicos, hasta aquí vamos a acabar la clase. La siguiente clase vamos a ver con el tema de la sucesión, ¿no? Y los hechos más importantes que ha quedado después de estos gobiernos militares. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bien, en todo caso, chicos, veo conveniente que el tema de hacerles un cuestionario, creo que nos va a ayudar para el tema de que recordemos la información